cuando quieran podemos seguir profundizando. Pero vamos, como dice Arten y Pursa, que son los maestros ascendidos que le aparecen a Gary, dicen, los alumnos que van bien direccionados son los que siguen a Kenneth Wapnick. Entonces nosotros vamos a seguir a Kenneth Wapnick, que es el profesor, no se equivoca, ¿no? Es tremendo los libros. Bueno, escuchen lo siguiente. Voy a leerles esto para empezar. En la página 30 del libro dice, puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda piensas de la siguiente manera. ¿Cuándo se requiere mi ayuda? Cada vez que me encuentro con otra persona. Cada vez que me encuentro con una persona, dice el curso, esa persona se transforma en tu paciente y vos sos el terapeuta. Para el curso, todos somos psicoterapeutas de todos. Al curso no le importan los títulos de la tierra, no le importa si vos sos psicólogo en la tierra. Todos somos psicoterapeutas de todos. Y cuando vos te encontrás con una persona, sos, si querés ser un maestro de Dios el que decide serlo. Yo decido tener la pequeña dosis de buena voluntad de pedir ayuda a mi mente recta. Decido tener la pequeña dosis de buena voluntad de hacer mi trabajo de perdón, de hacer mi trabajo de deshacer el ego. Hago las lecciones del curso que ya vamos a hablar. Eso me transforma porque lo elijo en un maestro de Dios, se llama así. Y maestro de Dios se une al plan de Dios para la salvación. Entonces, cada persona que aparece en tu vida se transforma en tu paciente. Y vos también sos paciente de otras personas que son el psicoterapeuta. Y acá dice, cada vez que te encuentres con alguien, puede resultar útil si piensas de la siguiente manera. Dice, estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió. Eso quiere decir que yo me encuentro con una persona y digo, estoy aquí únicamente para ser útil. ¿Qué quiere decir? Para practicar el perdón en mi mente, no para darle comida. Si yo quiero darle comida, le doy comida, ropa, atenciones, palabras, lo que quiera. Pero el curso de milagros en la mente. Estoy aquí únicamente para ser útil. ¿Cómo miro al otro? Eso es ser útil. Ser útil es mirar inocencia en el otro. Es ir más allá de su ego, no ver su ego. Si yo veo el ego en el otro, lo estoy viendo desde mi ego. Si yo veo su ego en el otro, tengo que darme cuenta que lo hago todo el tiempo y practico el perdón y busco la mente recta. Entonces, estar aquí únicamente para ser útil quiere decir que intentar buscar el perdón y pedir ayuda para mirar la mente recta del otro. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. Digo, bueno, la mente recta me envía a encontrarme con esa persona para que nos recordemos que somos seres espirituales, para recordemos que tenemos el reflejo de la paz de Dios en la mente, que tenemos el reflejo del amor de Dios en la mente y que tenemos inocencia en la mente. Dice, no tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Yo voy caminando por la calle, pero es como que la idea de que la mente recta me habla. A nosotros nos habla el ego que nos dice atacalo, sos diferente, y nos habla la mente recta, el pensamiento inspirado en espíritu, que me dice, esta persona es una mente igual que vos, somos todos iguales. Y nos dice, no tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Es como que yo me corro para decirle al otro la palabra justa, para mirarlo con inocencia. Finalmente eso es la psicoterapia, ¿no? La psicoterapia no es buscar causas en el pasado, sino encontrarme con el otro, practicar el perdón y ver la inocencia en el otro. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo. Yo puedo moverme en el mundo para donde quiera, pero siempre va a estar la mente recta conmigo. Siempre va a estar ese recuerdo de Dios en mi mente, que se llama Espíritu Santo. Entonces siempre va a estar conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Es decir, que nosotros vamos sanando
a medida que vemos inocencia en nuestro hermano. ¿Quién es nuestro hermano? El otro. Vamos Ok. sanando a medida que sanamos las relaciones humanas. El curso de milagros es un curso que tiene un aspecto metafísico y un aspecto práctico. El aspecto práctico es muy simple. Vas a sanar tu mente, a deshacer el ego, iluminar la mente a medida que veas esa luz en tu hermano. Si vos ves el ego en el otro, vas a tener más Sobre. ego. Si vos ves la inocencia en el otro, por eso dice, sanaré a medida que le permite enseñarme a sanar. Y la mente recta nos va guiando a unirnos al otro como seres espirituales. Y ahí vamos sanando la mente. Bueno, quería empezar un poquito con esto. ¿Es claro lo que hablamos? Si Bueno, estás dispuesto. le voy a contar como una pequeña, voy a tratar de contar una pequeña historia así. Ya sabemos lo de Buda. Buda realmente vivió 600 años antes de Jesús en un palacio, salió del palacio, se dio cuenta de la tristeza humana, del dukkha, y se dio cuenta que la naturaleza búdica, la compasión y el amor estaban, la alegría estaba en la mente y había que entrenar la mente. Después apareció Jesús y Jesús trajo un mensaje. Jesús era una persona que se iluminó, igual que Buda. A Buda le faltó un escalón, porque el budismo no llegaba a Dios. Por eso en los libros dice que Buda nace de nuevo y en la vida de Jesús, Buda es amigo de Jesús, se llama Nadab. Todo esto está narrado, crean que es así, ¿eh? Los que que lean los libros de Gary Renard van a ver que toda esa información se puede conocer y se conoce. Jesús andaba por ahí por el mundo con María Magdalena, su pareja, y Nadab. Nadab fue Buda en la vida anterior. Y andaba con otro grupito de 7, entre los que estaba Tadeo, Tomás y otros, ¿no? Jesús había avanzado, se había dado cuenta de la naturaleza del sueño, vida tras vida, habían estudiado con Lao Tse, en el hinduismo, en distintos momentos, ¿no? Habían estudiado. Entonces llegó a una vida donde él era Jesús como cuerpo físico, pero en su conciencia había subido la escalera y estaba en la cima de la escalera. Estaba totalmente iluminado. ¿Qué quiere decir iluminado? Que sabía quién era, que sabía su naturaleza espiritual, que había deshecho toda totalmente la mente ego, que no tenía sufrimiento, que sabía que no era un cuerpo, que sabía que era espíritu, Jesús. Por eso estaba iluminado. Y estaba con Buda y María Magdalena, que María Magdalena estaba al mismo nivel que Jesús, dicen, ¿eh? Jesús es al mismo nivel o por ahí, y Nadab también. Jesús es nuestro hermano mayor. ¿Qué quiere decir nuestro hermano mayor? No es el único hijo de Dios, no es el único hijo de Dios. Todos somos parte de una mente que se llama el Hijo de Dios. Esa mente que se llama el Hijo de Dios se llama mente crística. Por eso Jesús, cuando se ilumina, conecta con su mente crística y vuelve a casa. Es nuestro hermano mayor porque dice, che, cuando vos subas la escalera y te des cuenta que no sos Fernando, María José, María, Marta, Santiago, Verónica, Claudia, Ariel, Verónica y Daniela, se van a dar cuenta que son mente recta, espíritu, van a ser iguales que yo. Somos iguales que Jesús, pero vamos subiendo una escalera de la conciencia, que lo vimos antes en otras clases, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando subimos la escalera, cuando llegamos al final de la escalera? Nos damos cuenta que no había escalera, que somos todos espíritus iguales. Por eso Jesús es nuestro hermano mayor, que fue el primero, porque realmente el primero, porque Buda todavía le faltaba un paso, que la dio como Nadab. Nadab, como Buda, fue anónimo en esa vida, fue anónimo, le tocó a Jesús darle enseñanza. En la vida anterior le tocó a Buda. Le tocó a Jesús y Nadab fue anónimo, pero los dos estaban ahí como juntos.
Y bueno, y como iluminado, Jesús empezó a dar su enseñanza. Y como ya sabemos, quiero contar esto pequeño, ¿no? Que en el imperio lo empiezan a perseguir, ¿no? Como que estaba hablando de algo que la gente no soportaba. La, la, la conciencia de esa época no soportaba la inocencia. Las personas tomadas por la mente ego, hoy ocurriría lo mismo. Y nosotros podríamos haber estado ahí como un romano, ¿no? No, no Ah, tienen la culpa los romanos. Capaz que éramos un romano que estaba ahí, ¿no? O éramos uno de los que estaba ahí con Jesús, no sé, pero llevábamos el agua, ¿no? No hacíamos grandes cosas, y capaz que mirábamos sin entender nada, pero bueno, ¿qué pasó? Que se lo condena a la crucifixión, como ya sabemos. Él ya sabía que iba a pasar eso, tenía una mente totalmente iluminada y sabía que tenía una misión que dar, tenía una misión que dar. Él la época, la época donde también estaba Pedro, Pablo, ¿no? Lo que conocemos como San Pablo, tenían una teología anterior a Jesús, tenían una teología anterior a Jesús. Entonces, cuando Jesús da su enseñanza, él sabe que esto de la crucifixión es para demostrar la resurrección, no el sufrimiento. Él lo que quiso mostrar es que el cuerpo no era lo importante, que lo importante era la resurrección, recordar quién era como espíritu, recordar la naturaleza espiritual. Él como que la recordó, como que sabía que no era un cuerpo. Por eso cuentan las historias ahí en los libros de Gary Renard que no sufrió él, que no sufrió, que como cuerpo sabía que era espíritu. Y por eso un soldado le clava una lanza en el costado porque se da cuenta que no está sufriendo y le clava una lanza como por miedo. Em, y bueno, él transmite la idea de que no es un cuerpo, que es espíritu, y esa fue la enseñanza. Es claro eso. sí. La enseñanza es que somos espíritu. La enseñanza es la resurrección. Después explica un poco más Gary Renard, ¿no? Cuando él muere, después el cuerpo de Jesús muere. El cuerpo de Jesús realmente muere. Después aparece en la imagen de él que la ven los discípulos, los apóstoles, pero es la misma, por lo que yo entendí de los libros, la misma imagen que le aparece las mismas imágenes como le aparece a Arten y Pursa Gary. Él apareció así como una imagen del espíritu, entra en la 3D acá en el holograma y forma una imagen. No es que el cuerpo resucita, el cuerpo desaparece, no es importante el cuerpo. La Eh, transfiguración que se habla siempre. claro, y, y bueno, él dio toda su enseñanza. Cuando da toda su enseñanza, los discípulos, como María Magdalena, como Judas, como Tomás, escriben evangelios. Está el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás. Por ahí puedo cometer algún error, pero bueno, el Evangelio de Judas, hay evangelios que son evangelios que transmiten la verdadera enseñanza, la verdadera enseñanza. Hay un evangelio y bueno, esos evangelios fueron prohibidos en la época esta de los romanos. Al que andaba con uno de esos evangelios lo podían matar. Entonces fueron ocultos y se transformaron en evangelios apócrifos, que quiere decir falsos ocultos. Esos evangelios tienen la verdadera enseñanza que daba Jesús. ¿Qué pasa cuando muere Jesús? Viene Pablo, viene el hermano de Jesús y fundan una iglesia. No era la idea de Jesús, porque la idea de Jesús era transmitir un entrenamiento de la mente interno para conectar con el espíritu. No era fundar una iglesia. Ujú. Pero dicen los libros, yo estoy lo que me acuerdo de los libros de Gary Renard, que la fundan a la iglesia con la teología que traía San Pablo anterior a Jesús. Entonces se funda una iglesia y vienen los evangelistas, que son los cuatro
que no me acuerdo los nombres. ¿Cuáles son los nombres? Mateo, Marcos, Juan Mateo, Mateo, Marcos, Juan Marcos, Juan y y Lucas. y Pablo Lucas. y Lucas. Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Juan y Lucas. Creo que Marcos fue el único que conoció a Jesús de chiquito, los otros no. Uno No. solo de los cuatro estuvo con Jesús de chico, los otros no. Escribieron lo que escuchaban, escribieron lo que, basándose en ciertos evangelios que se llaman el Evangelio Q, conocido como el Evangelio Q, el Evangelio, bueno, no sé, tomaron ciertas historias, pero fue todo bastante tergiversado y escrito de acuerdo a la ideología, a la teología anterior. San Pablo dice que era bastante inspirado, bastante... Y la Biblia tiene cosas muy inspiradas, cosas que están buenas, pero hay que saber distinguir la paja del trigo, ¿no? No cualquiera puede leer la Biblia porque está toda adulterada, tergiversada y hay mucha información que no tiene nada que ver. Ejemplos de información que no tienen nada que ver, el Génesis y el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis, como dice por ahí en un libro de Gary Renard, parece una obra de Stephen King. No sé, yo no me acuerdo del Apocalipsis, pero habla como un Dios castigador, no sé, ensangrentado. Parece un libro de Stephen King, dice, dice el Arten y Pursa. Y el Génesis es bien la idea de la mente ego. La mente ego le tiene miedo a Dios, entonces escribieron una historia donde Dios nos mete en un mundo. Imagínense esto, piénsenlo bien, ¿no? Dios, el Padre, nos mete en un mundo donde Adán y Eva, pobres, terminaron no cumpliendo los requisitos que le dijo Dios y terminaron en el pecado y no sé qué, comieron la fruta del árbol del bien y del mal y Dios los castigó. O sea, imagínense el relato donde hay un Dios que te mete en una situación imposible, imposible que la cumplas y después te castiga. Claro. Ese no es Dios. Durísimo. Es el relato del ego sobre Dios. El ego le tiene miedo a Dios y dice, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Y no solo te va a castigar acá, sino cuando te mueras, te va a perseguir y te va a mandar al infierno. Tremendo la narración, tremenda. Es una narración que no tiene nada que ver con la enseñanza de Jesús. Esa es una enseñanza pre-Jesús y es una enseñanza donde en el Génesis se ve claramente que es una enseñanza del ego. El ego toma un Dios que lo hace antropomórfico, un Dios que se enoja. Antropomórfico quiere decir con figura humana, un Dios que se enoja, un Dios que nos pone en un aprieto y un Dios que nos castiga, no sé cómo dice, parirás con dolor, trabajarás con el sudor de tu frente, no sé todas las cosas que dice, que verdaderamente responden a la conciencia de la época, pero no fue la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús quedó oculta en los evangelios apócrifos. Había una serie de personas que escribían, como por ejemplo Tomás. Tomás estaba al lado de Jesús y escribía. Y escribió el Evangelio de Tomás, que ahora se le puede leer el Evangelio de Tomás. En un libro de Gary Renard está el Evangelio de Tomás, son dichos de Jesús, pero cuando uno lee esos dichos tiene una profundidad tremenda. Otros evangelios que después se encontraron esos evangelios, creo que en el año 1945, no me acuerdo el lugar, no sé si conocen ustedes, Akmandi, no me acuerdo dónde. Con Rum, algo así. Akmadi, después lo buscamos. Pero en una cueva se encontraron los evangelios apócrifos, unas copias, y bueno, ahí está la información que transmitía Jesús. No es la información del Génesis ni de gran parte de la Biblia. Aún así, gran parte de la Biblia también toma cosas de los evangelios de los evangelios apócrifos. Los cuatro evangelistas toman las mismas cosas y las van poniendo, pero después las dibujan, las tergiversan. Pero por eso parecen todas historias parecidas en los cuatro evangelios de la Biblia,
porque la tomaron de los evangelios apócrifos, después los escondieron y quedó esa información que es una teología anterior a Jesús, más bien con un pensamiento de la mente ego. Pero bueno, no es que Jesús ya sabía que iba a ser así. No es que diga, ay, qué pena, no. Y nosotros también pasamos por la etapa de la cuarta, el cuarto estadio de conciencia, donde somos unos contra otros y creímos en forma fundamentalista en la religión, como nos enseñaron todos. Aún así, si uno creyó en la religión, también puede haber seguido un camino de iluminación, ¿eh? Están todos los místicos cristianos, San Agustín, San Juan de la Cruz, no sé, la Madre Teresa. No es que creer en la religión te hace como una persona que no puede hacer el camino. Montones de cristianos hicieron el camino. Pero la información en sí es una información que procede más bien de la mente ego y quedó oculta toda la otra información. ¿Es claro lo que digo? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. cuando Jesús muere, no tenía ningún dolor, sabía que era espíritu, y cuenta Gary Renard, cuenta Arten y Pursa que María Magdalena y Nadab estaban abajo, allá estaba la cruz, y se dieron cuenta de que no sufrieron por el amigo. Y ahí en ese momento se dieron cuenta que ellos también estaban iluminados, que sabían que Jesús era espíritu y que ellos eran espíritu, que no eran cuerpos. Entonces dice que se abrazaron María Magdalena y Nadab y después tomaron caminos distintos e hicieron el resto de su vida. En esa época caminaban mucho, cuentan, ¿no? Dice que caminaban, iban a lugares, no sé, así, hicieron viajes muy largos caminando con Jesús. Cuenta Gary Renard, ¿eh? Dice que eran muy divertidos, que se reían mucho, que la pasaban re bien y que eran, ay, nunca me sale la palabra, ya me va a salir, que Nadab le encantaba reírse de todo, y eran muy alegres y la pasaban bien. Y dice que cuando caminaban de un lugar a otro era muy probable que pudieran morir, porque dice que te mataban por cualquier cosa y ibas caminando y era una época muy terrible, ¿no? Irreverente, que Nadab era muy irreverente, o sea, le gustaba hacer chistes sobre la vida, que se daban cuenta que era ilusoria, entonces le gustaba mucho reírse y eran muy divertidos. Y dice dice Kenneth Wapnick que en la Biblia nunca dice que Jesús se reía. Es cierto. Siempre habla del sufrimiento, del sacrificio. Eso es la mente ego. La mente ego quiere el sacrificio, el sufrimiento. Y nos enseñó el camino de la crucifixión. Nos enseñó el camino de la crucifixión. La verdad quedó oculta en los evangelios apócrifos y aparece en el año 76 es publicado, pero 7 años antes aparece en una voz que dice ser Jesús y le dicta la enseñanza a Helen Schuckman. Entonces esa información que quedó oculta en la época de Jesús aparece ahora en un libro que se llama Un curso de milagros. Y ahí en un curso de milagros nos explican que la enseñanza de Jesús no fue la crucifixión, no fue que nosotros suframos, nos, no, sí, sí, Ariel, dale, nos vemos. Nos vemos, Ariel, chau, chau. No fue que nosotros suframos, ni que nos esforcemos, eh, sino que la enseñanza no fue la crucifixión, sino que fue la resurrección. Es decir, que recordemos nuestra verdadera naturaleza espiritual. Entonces, un curso de milagros nos trae otra información que en este momento estamos preparados para recibir. Esa información nos cuenta varias cosas distintas al cristianismo tradicional. Un curso de milagros usa los términos cristianos porque ahí estaba el error. Usa los mismos términos, pero entendiéndolos de otra forma, porque corrige el error,
nos lleva a perdonar eso, porque nosotros también estuvimos, no es culpa de nadie. Nos lleva a perdonar eso y a encontrar una enseñanza que nos guía y nos lleva directamente a Dios. El budismo nos lleva al testigo, nos lleva al observador, nos lleva a la paz de la mente. El curso de milagros nos lleva desde ese testigo que se transforma en un tomador de decisiones a que decidamos por el espíritu y volvamos a Dios. El budismo nos une en la no dualidad con la vida con mayúscula. El curso de milagros nos dice no dualismo puro, vos sos espíritu, volvé a Dios y te vamos a guiar, te vamos a ayudar, porque solo no podemos. Entonces aparece toda una enseñanza que nos dice otras cosas. Nos habla de la resurrección, nos habla del reflejo de la paz y del amor, nos habla de que no es necesario ningún sacrificio, que no me tengo que sacrificar por otros, que no es la idea el sufrimiento, sino que es la idea de buscar la paz en la mente y el reflejo del amor de Dios en la mente. Y nos enseña la metafísica de cómo aparece este mundo. Eso lo voy a decir después, porque hay personas acá que saben mucho y personas que no. Por eso voy de a poco. Los que saben mucho, bueno, vayan tomando la historia, ¿no? Pero nos saca del cuento, de la narración de la iglesia y nos lleva a otra enseñanza donde nos cuenta la metafísica, es decir, qué pasó antes del Big Bang. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo llegamos acá? Bueno, nos cuenta eso. Después se los cuento a eso, la parte metafísica. Nos cuenta que el Hijo de Dios se llama mente crística y somos todos hijos de Dios. La iglesia nos contó una historia de que Dios, después de castigar, ¿no? Me río porque es un pensamiento demente, ¿no? Envía a su Hijo único a que sufra en una cruz como una compensación vicaria se llama, porque lo hace por nosotros. Vicaria es cuando alguien hace algo por mí, sufre por nosotros para expiar nuestros pecados a través del sufrimiento. El único Hijo de Dios. Digo así, bueno, ahora tengo otra deuda más. Todavía Dios que me castigó, envía a su Hijo, ahora le sigo debiendo a este Dios que está lleno de ego, ese Dios, porque es un Dios que nos lleva a pensar esas cosas, ¿no? El curso de milagros nos enseña, no, que Jesús fue una persona que avanzó más rápido, llegó, se iluminó, volvió a Dios y es nuestro hermano mayor. Y todos cuando llegamos al final de la escalera nos iluminamos, se deshace el ego, quedamos en la última vida, acá queda nuestro cuerpo y nuestro ser vuelve a casa, a la mente crística. La mente crística es una mente unificada del Hijo de Dios, que estamos todos ahí. Ya no hay tal cosa como Jesús. El Hijo de Dios es una mente que se llama mente crística y todos vamos a llegar a esa mente. Eso es lo que llaman el segundo advenimiento de Cristo. ¿Saben cuál es el primer advenimiento de Cristo? El primer advenimiento de Cristo no es Jesús. El primer advenimiento de Cristo es cuando Dios se extiende en su Hijo, Cristo. Ahí aparece la mente crística, el Hijo de Dios. Ahora nosotros nos separamos de eso. El curso dice una pequeña y alocada, y tienen que ser metafísicos, ¿eh? Recuerden que hablamos de la inteligencia, que la inteligencia va pasando de la inteligencia concreta a la abstracta. Nosotros necesitamos pensamiento metafísico, abstracto. Cuando hablamos de la mente, hablamos de cosas que no podemos comprender con nuestro cerebro, pero nos las explican. Entonces uno se pone abstracto, confía y dice, ah, cuando te cuentan toda la historia, cierra la historia por todos lados, ¿no? Una pequeña y locada idea de la cual el Hijo de Dios olvidó reírse es que una parte de la mente, el Hijo de Dios, una parte se separa. Esa es la mente ego, la mente que se separó de la mente crística. Entonces, nosotros acá
es como que esa mente sigue todo un recorrido que está muy bien explicado por Kenneth Wapnick, y después terminamos acá en un cuerpo donde pensamos con la mente ego, pero a su vez tenemos el recuerdo de Dios en nuestra mente, el recuerdo de esa mente crística, el recuerdo de nuestro ser en nuestra mente. Se llama la canción olvidada, el anhelo. ¿Por qué nosotros estamos acá hablando de esto? Porque hay una parte de nuestra mente que sabe que no somos de acá. Por eso no podemos anhelar algo que no sabemos. Anhelamos algo que en el fondo sabemos. Entonces el curso tiene una parte metafísica, que después la vamos a ver, de cómo llegamos acá, y una parte práctica. La parte práctica es muy simple. Yo estoy acá creyendo ser un cuerpo y me encuentro con otros cuerpos. Cómo mire a los otros, así me voy a mirar a mí mismo. Si yo condeno al otro, que es lo que hacemos todo el tiempo, yo lo hago desde mi ego y mi ego se siente maravillosamente bien. Eso se llama relación de odio especial, ¿no? El curso de milagro habla de odio. Se dan cuenta que el ego odia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo odio a tal persona. Bueno, María está en otro país, pero todos los que estamos acá odiamos a Massa o a Milei, que son los representantes. ¿Alguno de los dos odiamos o no? Digan la verdad, pónganse una mano en el corazón. Y yo odio a uno de los dos. Sí, Y sí. tengo que trabajar el perdón. Entonces no nos hagamos los santos. Sí, Verónica Weiner. ¿A quién odias? Yo iba a decir No, uno de no los se te dos y escucha nada, polémico. Verónica, ¿eh? Verónica Weiner, no se te escucha nada. Tenés el micrófono apagado. Tenés el micrófono apagado. Sí, fíjate si querés prenderlo. Bueno, nosotros tenemos que sanar las relaciones humanas. Un tipo de relación humana muy simple de ver es la que se llama las relaciones de odio especial. El curso de milagros no es para gente que tenga miedo, porque no usa eufemismos. Un eufemismo es usar una palabra por otra. En vez de decir odio especial, yo digo una relación de disgusto especial, no sé, eso sería un eufemismo. El curso de milagros no usa eufemismos, no nos trata como niños, sabe que somos niños espiritualmente, pero dice relaciones de odio especial. Entonces yo tengo que acá darme cuenta de las relaciones de odio especial que tengo todo el tiempo. Todo el tiempo. Pueden ser muy sutiles, ¿eh? Muy sutiles. Les cuento un ejemplo. ¿Quieren? Bueno, el otro día les conté que estaba haciendo yoga hace poco, creo que les conté. Bueno, Sí. yo ya voy por pocas clases de yoga, pero la profesora de yoga es buenísima, me encanta y pone una música buenísima y nos hace cantar mantras. A mí me encanta cantar los mantras, yo no tenía mucho de experiencia en eso. Me encanta la música que nos pone, me encantan los mantras, todo. Pero al lado es un gimnasio y al lado están los de pesas. Yo también voy al gimnasio, me encanta el gimnasio, pero en el gimnasio ponen esa música chingue, 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 así. Entonces la profesora va y le dice, ¿pueden bajar la música? Y el profesor, que es todo un grandote pesista, no la baja, la deja. Entonces, ¿para cómo yo me pongo de ese lado y estoy chingue, 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 chingue de este lado y los mantras de acá, de este lado? En un momento, el otro día, me agarró un ataque adentro. Digo, no lo soporto más al profesor de pesa. Yo digo, el profesor de pesa me va a ganar a mí, pero tenía una gana de abrir la puerta y decir, che, profesor de pesa, baja la música, basta, ya estamos acá con los mantras. ¿Y para qué le sirve la música esa a los de pesa? No le sirve para nada. Bueno, esa es una oportunidad que tengo yo de practicar el perdón. No era mi tarea decirle nada al profesor de pesa, no era mi tarea, la profesora ya le había dicho, los dueños del gimnasio tenían sus reglas, yo no estoy ahí para marcar las reglas.
Entonces empecé a practicar el perdón porque me agarró odio contra el muchacho que no bajaba la música. ¿Es claro? Es un Sí, ejemplo tonto, pero no es tonto. Porque si yo no, logro practicar el perdón en ese ejemplo, mi mente se va a ir sanando a una velocidad grande, ¿eh? Me puse a practicar el perdón, de repente no escuchaba tanto el changa changa, esa cosa así, y después, bueno, me fui conectando más con el mantra, bueno, no importa, pero ya vamos a explicar lo que es el perdón. Pero en ese momento yo tenía una relación de odio especial con el chico de pesas. Claro. ¿Se dan ujú, cuenta? Si yo sano sí, eso, estoy sanando mi mente. Porque mi mente ego, ¿qué está pensando? Supónganse, lo hace a propósito, no se da cuenta, ¿cómo le puede gustar esa música? ¿Por qué cree que esa música le hace bien a la gente y nos tiene a todo volumen? ¿Por qué no la baja? ¿Por qué los dueños del lugar no le dicen que la hora de yoga? Bueno, todo eso se me cruzaba en la mente a mí. Son todas nubes esas. Hay que dejar pasar las nubes, dejar pasar las nubes. El budismo es dejar pasar las nubes y conectarme con la paz adentro. El curso de milagro va mucho más allá de eso, mucho más allá, una práctica que se llama perdón. No es que yo tengo que perdonar al chico que era malo, no, hay mucho para hablar. Perdonar es que yo me dé cuenta quién soy y me dé cuenta que yo puedo unirme a ese ser que está ahí como profesor de pesas. Y que él está como profesor de pesas y yo como alumno de yoga en la forma del sueño y nos hace diferentes, pero en la mente somos exactamente iguales y yo puedo recordar que Él es un hijo de Dios igual que yo y ahí practico el perdón y tal vez pueda hacer la clase de yoga que en cierta forma no lo logré del todo, pero en parte sí, de poder hacer la clase de yoga en paz. ¿Es claro la relación de odio especial? sí, Hay otra cosa que es más difícil de ver, que es la relación de amor especial. La relación de amor especial es lo más complejo de ver. Tiene un poco que ver con lo que vimos del Salvador, ¿se acuerdan? El Salvador tiene un poco que ver con la relación de amor especial, pero la relación de amor especial, que sobre todo se da en el mundo de la familia, en el mundo de los amigos importantes, en el mundo de las personas que pasamos mucho tiempo juntas, el amor especial es esto. El ego es un barril sin fondo. Tiene un vacío existencial que no se llena con nada. Yo puedo viajar por todo el planeta Tierra y seguir sintiéndome con vacío existencial. Puedo comprarme una, una mansión en una isla, como creo que les conté, que me quedó no sé si era Brad Pitt, alguno de esos, que tenía una mansión en una isla, se deprimieron, no sé cómo se llamaba la esposa, y creo que era, no me acuerdo, pero vendió la isla, vendió la mansión y se volvió, ¿no? Vos podés tener una mansión en una isla y el ego no se sacia, mm, no se llena el vacío existencial. Entonces, ¿qué es la relación de amor especial? La relación de amor especial es querer llenar mi vacío existencial con otras personas o con cosas. Yo digo, si vos estás cerca mío, yo voy a estar bien. Por favor, quédate cerca mío. Eso se llama amor especial. Está conmigo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Pero en realidad ese yo te amo es un yo te amo del ego. Es un yo te amo para llenar mi vacío. Después al tiempo me doy cuenta que esa persona no me llena el vacío y la termino odiando, me termino enojando. En la psicología de las parejas le llaman enamoramiento desilusión. Le llaman enamoramiento, desilusión, amor. Está buena esa distinción. Enamoramiento es cuando yo creo que el otro es mi media naranja, me va a completar. Desilusión cuando me doy cuenta que no me completa para nada. Entonces yo digo, no, no me completa para nada, es culpa de él. En la desilusión le proyecto todo mi sombra al otro, lo culpo de todo, paso al odio especial. Y lo que se llama amor
En el curso de milagros se llama relación santa. Ya no te odio ni te uso para completar mi vacío. Yo sé que la única forma de completar mi vacío, ¿saben cuál es? La única forma de completar mi vacío es con Dios, uniéndome a Dios, uniéndome a la mente crística. Es la única forma de completar mi vacío. Entonces, salir de la relación de amor especial o de odio especial hacia una relación santa es cuando yo me doy cuenta que el otro está en su camino, que el otro es igual que el otro no está acá para completarme, que el otro tampoco está acá para que yo le proyecte mi odio y me crea inocente, y que el otro me da la oportunidad de sanar mi mente a medida que trabajo la relación humana con el otro. Observo cuando estoy en el odio especial o en el amor especial. Lo observo y trato de llevarlo a través del perdón a una relación santa. Ese es el trabajo, ese es el nivel 2 del curso. En el nivel 2 del curso, mi trabajo es práctico. En el nivel 2 del curso, yo no digo mi cuerpo no existe, porque estaría negando algo que para mí es real, ¿no es cierto? El nivel 1 del curso es el metafísico que te dice que todo esto es ilusorio. Por eso el curso, dice Wapnick, que es una enseñanza que es parecida a otras, porque te dicen que Dios es amor, te dice que Dios quiere nuestro bien, nuestro amor y nos está esperando como el hijo pródigo. El hijo pródigo de la Biblia es lindo, es algo que tomaron de otro lado. Creo que la última frase de la Biblia está agregada, donde dice no hagas esto nunca más, algo así como un castigo. Eso hay que borrarlo, dice Arden y Pursa. Pero el hijo pródigo, el padre no lo echa de la casa, se va solo. La mente ego se va sola. Y el Padre, Dios, está esperando que volvamos, con un banquete nos va a recibir. Y cuando volvamos a Dios nos vamos a dar cuenta que nunca nos fuimos de Dios. Entonces, eh, bueno, ahí vamos. Estaba diciendo algo y me perdí un poquito. Eh, ah, que el nivel que las enseñanzas, dice Wapnick, es parecida a otras enseñanzas. Hablan del amor de Dios, habla de las relaciones humanas, relación santa, relación de amor, que tenemos la paz de Dios en nuestra mente. Pero dice, lo que hace único al curso de milagros es que hay una metafísica que se llama nivel 1, después vamos a hablar, metafísica es más allá de lo físico. Metafísica es qué pasó antes del Big Bang, cómo llegamos acá, qué pasó. Bueno, eso está contado. Que hay una metafísica que se une a una práctica de relaciones humanas psicológica muy sofisticada. Es decir, el curso es único en el mundo de la espiritualidad porque une la metafísica con la práctica psicológica del perdón en las relaciones humanas. Eso lo hace como una enseñanza única. Pero después, acá con el cuerpo, yo tengo la tarea de observarme cuando estoy en una relación de amor especial o de odio especial, practicar el perdón, que ya vamos a hablar qué es, y buscar llevar la relación a una relación santa, que es que todos nos vemos como seres espirituales y nos unimos en una visión espiritual de seres espirituales. Bueno, ¿cómo van? ¿Es claro lo que dije? Sí, muy claro. ¿Quieren decir Muy algo? claro. Muy claro.